Señora Presidente, también agradecer cada propuesta que cada uno de los colegas y de las bancadas ha hecho en este debate, propuestas que son muy relevantes y claves que esperamos que la administración pueda tener en cuenta como un insumo estratégico. Creo que se ha demostrado no solo el análisis de la situación actual, la crisis que estamos viviendo, sino también ha sido un consejo muy propositivo que puede generar estrategias que, si considera la administración, se podría formar ese plan estratégico que se necesita para lo que ya anunció el secretario de Salud, que es un tercero y hasta cuarto pico de esta pandemia que exige y requiere una planificación, insisto, estrategia que nos pueda ayudar a mitigar los impactos de esta desafortunada situación de salud que vive y va a tener que vivir Bogotá en los próximos meses. Nuestra bancada insistió en algunos temas que, al concluir este debate, hace que cobre más relevancia. El concejal Emel Rojas nos insistía en la necesidad de tener una claridad de esos criterios técnicos de la capacidad instalada versus la capacidad en la demanda de los servicios de salud, no solo UCI, servicios de salud, que pueda acobijar esa demanda de cuidado intensivo tanto para los pacientes COVID como no COVID. Es muy importante para Colombia Justa Libres que esa expansión que se proyectó por fases se retome de acuerdo a la realidad y a la capacidad que tiene el distrito, con un trabajo articulado con el gobierno nacional. Allí necesitamos saber cuál es ese plan para que no tengamos que seguir enviando esos pacientes a otras ciudades como parte de una respuesta improvisada que no demuestra esa capacidad robusta que debe tener el sistema de salud de la capital de Colombia. Insistía también el concejal Emel en que el rastreo del virus es fundamental y esencial, exigiendo entonces un enfoque de salud, por supuesto, territorial. Nosotros tenemos ya datos muy claves, señora Presidente y apreciados funcionarios y colegas, de la ocupación, pero también de la afectación por localidades. Las localidades con mayor reporte no han variado desde que esto inició. Seguramente unas empiezan a tomar la delantera más que otras, pero lo que es Suba, Kennedy, Engativá, Bosa, Usaquén, 5 localidades que se toman el 54,8% de los contagios, donde se puede ya prever unos caminos muy estratégicos de expansión, de prevención, para poder contener el contagio, apoyar la reactivación económica, generar empleo, garantizar la vacunación y de esta manera plantear un plan estratégico que pueda responder a la demanda de Bogotá. Por mi parte, para poder, digamos que, poner la conclusión general de la bancada, tomando lo que dice el concejal Emel de la expansión, del rastreo de los virus, de las ayudas que se necesitan en el segundo pico de la pandemia, de la necesidad de cumplirle a esa población vulnerable que, como lo han dicho los colegas y las colegas que me antecedían en el uso de la palabra, pues es la población más afectada en Bogotá, que no tiene esa capacidad de resistir una cuarentena más, pues hace que también pongamos la mirada en algo que coincidimos muchos, que es la salud mental. El secretario de Salud me hablaba un tema muy preocupante y lo respondía, y a quien pues agradezco haber dado respuesta a esa inquietud, no solo mía, sino de varios colegas, de una posible epidemia de salud mental que va a traer una repercusión muy profunda en violencia intrafamiliar, violencia de género, donde el personal enfocado en este tema de salud mental tiene que incrementarse. Sí o sí, yo lo denuncié en junio de esa poca capacidad de respuesta a estos temas de salud mental. Solo el ejemplo de la Subred Norte, que tenía a junio 1 un psicólogo contratado, y después de haber hecho este llamado, pudo darse un incremento, pero aún falta mucho más, no solo para el escenario de pico en la pandemia, sino para un escenario post-pandemia, donde nuestros jóvenes se están suicidando, nuestras familias están en conflicto, la pérdida de un ser querido causa
unas secuelas que tomará meses, seguramente años en poder sanar y restaurar esa situación que están viviendo tanto los que pierden sus familiares como los que quedan en una situación muy compleja de salud. Y allí hay que garantizarle a las familias ese espacio de poder superar y poder tener una sanidad emocional y mental de lo que puede dejar como secuela esta pandemia. Ahí insistimos como bancada en garantizar la suficiencia de profesionales en salud mental en las 4 subredes. Eso tiene que ser una realidad. Tenemos que adelantarnos a eso y yo animo a la administración a que considere como prioridad una estrategia que se pueda articular en los diferentes colegios, no solo públicos, también privados, que la Secretaría de Educación tenga una estrategia muy contundente para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan tener un espacio de sanidad mental en esta situación tan compleja. Hay que garantizarle a las familias algo muy importante que me generó más impresión con la intervención de la bancada del Partido Conservador cuando el concejal Nelson Cubides explicaba las muertes, los datos, las cifras. Creo que el derecho al duelo, el trato digno, el acompañamiento al familiar fallecido, la apertura al sector interreligioso para que en esos momentos de crisis pueda hacer algo es fundamental. Y yo quiero decirle a la administración que cuente con el sector interreligioso para eso. Sé que el concejal Fabián me puede respaldar en esta propuesta, la concejal Sara Castellanos también, el concejal Emel Rojas, incluso la concejal Diana Diago. Los líderes religiosos son fundamentales. Yo hablaba con un médico intensivista, colegas, y me decía, si la sociedad no se agarra de algo, si no se toma una vida de fe sólida, esto va a ser muy difícil. Y ahí los diferentes actores sociales podemos aportar mucho, por supuesto, con el respeto a la libertad religiosa, con el respeto a la libertad de creencias, pero ahí hay actores fundamentales en ese proceso. Clave el plan de choque por parte de Capital Salud y las demás EPS para atender a los afiliados con enfermedades preexistentes y garantizar que esas 4 subredes puedan darle continuidad al tratamiento. De lo contrario, entonces, no solo vamos a tener secuelas de pacientes COVID, sino secuelas de pacientes con enfermedades preexistentes que no se les hizo la atención debida por la crisis que estamos viviendo. Es alarmante y agradezco la invitación de la Federación Médica Colombiana. La doctora Carolina Corcho nos muestra una realidad que la ciudad tenía que conocer, que este consejo tenía que conocer. Afirma que el informe de personería es sólido y certero y muestra esa preocupación frente a la gente que muere por falta de UCI. Yo he visto una actitud del secretario humilde de reconocer, pero necesitamos también la solución. Necesitamos ver cómo esta propuesta que este consejo médico, estos profesionales proponen sobre la marcha, saber si esa función como un solo hospital podría generar ciertos beneficios en un momento tan crítico como lo vive la ciudad. Y ahí entonces, pues es importante entender que además de la salud, pues estamos también muy preocupados con la economía de la ciudad. Nuestra bancada ha insistido que la Secretaría de Desarrollo Económico explicó que las MIPIMES no tienen un flujo de caja que permita soportar más semanas inoperantes. Los ingresos paran, pero los gastos no paran. El pago de nómina no para, los proveedores no paran, los servicios públicos no paran, los arriendos e impuestos no paran, eso continúa. Y hay una cifra abrumadora del 31% de los comercios cerrados definitivamente según Fenalco Bogotá con Dinamarca. Esa leve mejoría que se empezó a dar en la ciudad en términos de desempleo al pasar del 25,1, que igual es una cifra histórica en el trimestre mayo-julio, al 17,2 trimestre septiembre-noviembre, se afecta nuevamente y se ponen en riesgo más de 400,000 puestos de trabajo. ¿Cuáles van a ser las garantías que se le va a dar a uno de los sectores más afectados, como es la gastronomía, el sector gastrónomo, pero también el sector hotelero y turístico? De acuerdo con ACODRE se proyectaba esa recuperación del 60%, pero no veo claro cómo se va a poder funcionar. Creo que hay que ponerle atención a esa propuesta del concejal Oscar Ramírez Baos. Creo que esos cierres programados, esos cierres planificados
mientras salimos de esta situación de alerta tan preocupante, pues va a ser beneficioso para que las MIPYMES tengan una oportunidad de reaccionar. Pero claro, necesitamos equiparlas con el e-commerce, necesitamos equiparlas con todas estas ventas digitales, necesitamos equiparlas para que se puedan adaptar también y no de un momento a otro cerrarles la oportunidad de venta, cerrar la oportunidad de comercialización, porque si la economía decae, esto es peor como está sucediendo. Así que nuestra bancada concluye que esta estrategia de confinamiento está trayendo quiebras, cierres, disminución de empleos y la cuarentena es necesaria, pero hay que analizarle ese efecto colateral para saber si en realidad sí disminuye el contagio, como lo es, pero está generando más crisis en Bogotá. Es muy importante, señora Presidente, que la administración comunique de manera transparente al Consejo de Bogotá, a los ciudadanos, reporten la información en tiempo real sobre la base de la pandemia, la disponibilidad verdadera de las UCIs, la ubicación de los puntos, la pedagogía, que los medios de comunicación no solo muestren los aciertos y desaciertos de la administración, sino que puedan jugar un rol de pedagogía. Por favor, ahí es importante que se puedan hacer esas alianzas estratégicas. La ciudad necesita una cultura de autocuidado. Y creo que el concejal Rolando nos mostraba una comparación entre estrategias de España y Bogotá. Estamos lejos de generar conciencia ciudadana a través de radio, televisión. Sí reconozco que se han hecho esfuerzos, pero esto es mucho más preocupante que lo que estamos viviendo. Y allí hay que saber cómo reaccionar en el sistema de Transmilenio, en el SITP, zonal, en el transporte privado, los comerciantes formales e informales. Ahí es donde la administración debe trazar una estrategia de atención integral para que la persona que ya es identificada como portadora pues, del COVID-19 se aísle en su hogar, en algunos casos que si tiene que recibir la hospitalización la reciba, pero se le garantice esa orientación. Creo que es importante que los pacientes puedan tener ese derecho fundamental. Ahora bien, esa propuesta que se le hace a la administración distrital de que no piense solo en cerrar la ciudad, nos ayuda a hacer un trabajo programado y planificado, donde ya con esta curva de aprendizaje, teniendo claros los pros y los contras que se han presentado por esta pandemia, pues puede hacer una mejora continua en diferentes localidades. Y así entonces se pueda informar el impacto y el avance que vamos teniendo. El tema de la edad es para que se garantice la optimización de los recursos en las subredes y esta figura de urgencia manifiesta en la contratación pues deja muchas dudas. Yo entiendo que no se puede controlar todo al 100%, pero sí hay una centralización que permite la optimización de recursos, también se debe ser una alerta para detener la corrupción. Y ahí hay que fortalecer la red hospitalaria y hay que ser más rigurosos con las medidas de control y cuarentena, claro, planificadas, programadas, con pedagogía que permita salir avante con un plan estratégico que dé eficiencia, eficacia en todo esto que se ha planteado. Creo que para nosotros como bancada es importante la salud, la economía, pero también la seguridad de Bogotá y que se reciban estas propuestas que hemos hecho de manera respetuosa. Por último, yo quiero hacer un llamado para que como concejales también seamos conscientes de que nuestras propuestas y nuestras críticas en este momento de crisis sea constructivo también. Todos somos bogotanos, todos estamos viviendo esta situación que no esperábamos vivir y creo que ahí es importante que por encima de las diferencias nos unamos y podamos respaldar los procesos y las soluciones que vengan del gobierno nacional, del gobierno distrital, con las mejoras que se tengan que hacer para que las crisis y los verdaderos liderazgos puedan responder con unidad y no con división.